Ahora cerramos la ola 2 con una pregunta práctica: ¿cómo sabes que tus controles realmente funcionan? En los módulos anteriores cambiamos de perspectiva. Primero vimos cómo se ataca la fundación, identidad, configuración, arquitectura, exposición y pivoteo inicial. Después vimos cómo se ataca lo que la empresa hace todos los días: aplicaciones, APIs, correo, colaboración, procesos y personas. Ahora toca una pregunta incómoda: ¿cómo sabes que tus controles realmente funcionan? No basta con decir que tienes firewall, segmentación, MFA, EDR, DNS filtrado, monitoreo, WAF, VPN, ZTNA o protección 2. Tampoco basta con tener diagramas, políticas o reportes de cumplimiento. En seguridad, un control no existe de verdad hasta que se prueba contra una hipótesis concreta. Si nadie lo ha puesto bajo presión, lo que tienes es una intención, no una garantía. Este módulo se llama Pruebas de Seguridad de Red porque vamos a ordenar 3 prácticas que muchas veces se mezclan: pentest, caza de amenazas y validación de controles. Las 3 pueden tocar red, identidad, endpoints, aplicaciones y procesos, pero no son lo mismo. Tienen objetivos distintos, preguntas distintas, evidencias distintas y riesgos distintos. Un pentest pregunta: si un atacante intenta avanzar con permiso limitado y alcance definido, ¿qué camino encuentra? La caza de amenazas pregunta: si un atacante ya está o estuvo adentro, ¿qué señales puedo buscar aunque no haya alerta automática? La validación de controles pregunta: si un control dice que bloquea, detecta o registra algo, ¿lo hace en la práctica, bajo condiciones reales? La diferencia importa porque una organización puede hacer un pentest anual y aún así no saber si sus alertas diarias funcionan. Puede tener un SOC y aún así nunca haber validado si una regla detecta movimiento lateral. Puede tener controles caros y aún así no tener evidencia de que detienen el comportamiento que prometen detener. La prueba correcta depende de la pregunta correcta. Vamos a recorrer 3 bloques. Primero, pentest: ¿qué es, qué no es, cómo se define alcance, qué riesgos tiene y cómo convertir hallazgos en mejoras reales? Segundo, caza de amenazas: cómo buscar señales débiles, construir hipótesis, usar datos de red e identidad y evitar convertir hunting en una búsqueda aleatoria. Tercero, validación de controles: cómo probar prevención, detección, respuesta y evidencia de forma continua. Al final, quiero que te quedes con una idea: probar seguridad no es demostrar que alguien puede romper algo. Eso ya lo sabemos. Probar seguridad es producir evidencia útil para decidir qué arreglar, qué monitorear, qué rediseñar y qué priorizar. Una buena prueba no termina con un PDF. Termina con controles más fuertes, rutas de ataque más cortas, mejor visibilidad y decisiones de arquitectura más claras. Primer bloque. Un pentest responsable encuentra caminos reales bajo autorización, alcance y reglas claras. Pentest significa prueba de penetración. Es un ejercicio autorizado donde un equipo intenta encontrar y demostrar caminos de compromiso dentro de un alcance definido. La palabra autorizado es central. Sin autorización, alcance y reglas, no estamos hablando de pentest responsable, estamos hablando de actividad riesgosa o directamente ilegal. Un pentest no es un escaneo automático. Un escáner puede encontrar versiones vulnerables, configuraciones conocidas o puertos expuestos. Eso ayuda, pero no reemplaza el juicio humano. El valor del pentest está en encadenar hallazgos: una exposición pequeña, una credencial débil, un permiso excesivo, una segmentación incompleta, una API mal autorizada, un secreto encontrado y un camino hacia impacto real. La pregunta de un pentest maduro no es cuántas vulnerabilidades hay. La pregunta es qué puede lograr un atacante con lo que encuentra. 2 hallazgos medianos pueden ser más graves juntos que un hallazgo crítico aislado. Un puerto expuesto, por sí solo, quizá no diga mucho. Pero si ese puerto permite enumerar usuarios, esos usuarios tienen contraseñas débiles y una VPN acepta esas credenciales, ya tienes una cadena.
Por eso el alcance importa tanto. Antes de probar, se define qué sistemas entran, qué sistemas quedan fuera, qué horarios son aceptables, qué técnicas están permitidas, qué datos no deben tocarse, qué contactos estarán disponibles, cómo se reportará una emergencia y qué significa detener la prueba. El alcance no es burocracia. Es el marco que evita que una prueba responsable se convierta en incidente. También se define el tipo de prueba. Caja negra significa que el equipo prueba con poca información, simulando una mirada externa. Caja gris significa que tiene algo de contexto, usuarios, diagramas, arquitectura o credenciales limitadas. Caja blanca significa que tiene documentación y acceso amplio para revisar más profundo. Ninguna es mejor siempre. Depende de la pregunta. Si quieres saber qué ve un atacante desde Internet, caja negra puede servir. Si quieres validar controles internos después de un primer acceso, caja gris suele ser más útil. Si quieres revisar arquitectura crítica con profundidad, caja blanca puede producir mejores recomendaciones. El error es comprar un pentest sin saber qué pregunta quieres responder. Un pentest de red suele empezar por reconocimiento. Dominios, subdominios, rangos, puertos, servicios, certificados, banners, tecnologías, rutas y exposición. Después viene enumeración, qué usuarios existen, qué versiones corren, qué políticas se infieren, qué errores revelan información. Luego viene explotación controlada, siempre dentro de reglas. Y si se permite, viene post-explotación, demostrar alcance sin dañar operación ni extraer datos innecesarios. La post-explotación es donde muchas organizaciones aprenden más. No porque sea deseable comprometer sistemas, sino porque ahí se mide impacto. ¿Desde ese servidor se puede llegar a bases de datos? ¿Desde esa cuenta se pueden leer secretos? ¿Desde esa zona se puede saltar a otra? ¿El SOC ve el movimiento? ¿La segmentación detiene algo? ¿Los logs permiten reconstruir la ruta? Aquí aparece un punto delicado, demostrar impacto no significa hacer daño. Un buen pentest usa pruebas seguras, archivos marcador, capturas limitadas, comandos no destructivos, consultas mínimas, evidencia parcial y coordinación. No necesita descargar toda una base de datos para demostrar que pudo leerla. No necesita cifrar un servidor para demostrar que tenía permisos peligrosos. El reporte de pentest debe contar una historia, no solo listar hallazgos. Debe explicar ruta, causa, impacto, evidencia y recomendación. Puerto abierto no basta. Mejor, el puerto X expone el servicio y, permite enumerar Z, se combinó con credenciales débiles, permitió acceso a la zona A, y desde ahí se alcanzó el sistema B. Para cortar la cadena, cierre exposición, aplique MFA, segmente la ruta y alerte sobre este patrón. Las recomendaciones deben priorizar cadenas, no solo severidades sueltas. Si 10 hallazgos alimentan la misma ruta de ataque, arreglar el punto de control correcto puede reducir más riesgo que cerrar 10 temas cosméticos. La priorización debe responder, que corta el camino, que reduce privilegio, que mejora detección, que limita impacto y que puede implementarse primero. Un error común es tratar el pentest como evento anual para cumplir. Se agenda, se recibe PDF, se corrigen 2 cosas urgentes y el resto queda pendiente. Eso desperdicia valor. El pentest debería alimentar backlog técnico, arquitectura, monitoreo, tabletop, cambios de proceso y pruebas futuras. Si el mismo hallazgo aparece cada año, no tienes un problema de pentest. Tienes un problema de gestión. Otro error es medir al proveedor por la cantidad de hallazgos. Más hallazgos no siempre significa mejor prueba. Un buen pentest puede encontrar pocos hallazgos, pero muy bien encadenados y accionables. También puede confirmar que ciertos controles funcionan, lo cual es valioso. La calidad está en la evidencia, la relevancia y la capacidad de mejorar decisiones. En red, el pentest se conecta con segmentación, acceso remoto, DNS,
controles este-oeste, exposición administrativa, reglas de firewall, servicios heredados y monitoreo. No se trata solo de entrar. Se trata de ver si la arquitectura obliga al atacante a hacer ruido, cruzar controles y detenerse antes de llegar a sistemas críticos. Un diseño útil de pentest incluye criterios de éxito defensivo, no solo ofensivo. Por ejemplo, el equipo rojo no debe llegar a la base de datos sin cruzar una alerta de identidad, o la administración de servidores debe requerir estación de salto y MFA, o cualquier intento de enumeración interna debe quedar registrado con suficiente contexto. Esto cambia la conversación. Ya no solo preguntas si el pentester pudo avanzar. Pregunta si tu arquitectura lo hizo avanzar más lento, más visible y con menos privilegio. También conviene separar hallazgos técnicos de decisiones de arquitectura. Una contraseña débil se corrige rápido. Una red plana requiere rediseño. Un servicio heredado expuesto quizá necesita compensaciones temporales. Un flujo administrativo sin trazabilidad puede requerir cambios de proceso. Si mezclas todo como vulnerabilidades, pierdes claridad. Si separas quick wins, deuda estructural, visibilidad faltante y riesgos aceptados, el reporte se convierte en plan de trabajo. La pregunta final de un pentest no debería ser ¿nos hackearon o no? Debería ser, ¿qué caminos reales existen? ¿Qué controles fallaron? ¿Qué controles sí funcionaron? ¿Qué evidencia generamos, que no pudimos ver, que se arregla primero? Si el ejercicio responde eso, ya no es teatro de seguridad. Es aprendizaje operativo. Segundo bloque. Hunting busca señales débiles con hipótesis concretas, no cosas raras al azar. La caza de amenazas, o threat hunting, parte de una idea distinta, no todas las intrusiones generan una alerta clara. A veces el atacante usa credenciales válidas, herramientas legítimas, horarios normales y movimientos pequeños. Si esperas a que una alerta grite, puedes llegar tarde. Hunting es buscar señales débiles a partir de hipótesis. Una hipótesis de hunting no es busquemos cosas raras. Eso es demasiado abierto. Una hipótesis útil suena así: si un atacante robó una cuenta de VPN, podría iniciar sesión desde una ubicación atípica y luego consultar recursos internos que ese usuario nunca usa. O, si hay movimiento lateral, veremos estaciones de usuario conectándose a puertos administrativos en servidores. O, si hay exfiltración temprana, veremos compresión y transferencia inusual desde repositorios sensibles. La hipótesis define datos necesarios. Para la primera necesitas logs de identidad, VPN, ubicación, dispositivo y acceso a recursos. Para la segunda necesitas telemetría de red este-oeste, endpoints y puertos. Para la tercera necesitas eventos de archivos, tráfico saliente, DNS, proxy y volúmenes. Sin datos adecuados, hunting se vuelve intuición sin evidencia. La RAR es una fuente poderosa para hunting porque muestra relaciones. ¿Quién habla con quién? ¿Por qué puerto? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuánto volumen? ¿Hacia qué dominio? ¿Desde qué zona y en qué horario? Incluso cuando el contenido está cifrado, los metadatos pueden revelar patrones. Antoine, que nunca habló con un servidor administrativo y de pronto lo hace varias veces, merece atención. Identidad es otra fuente crítica. Inicios de sesión imposibles, cambios de dispositivo, MFA repetidamente rechazado y luego aceptado, cuentas que acceden fuera de horario, usuarios que consultan recursos nuevos, tokens creados sin patrón, cambios de privilegio, cuentas de servicio usadas interactivamente. El atacante moderno quiere parecer usuario legítimo, hunting busca cuando esa legitimidad no cuadra con el contexto. Endpoint también importa. Procesos que lanzan shells, scripts administrativos desde rutas raras, herramientas de compresión usadas por usuarios que no las usan, creación de servicios, dumps de credenciales, ejecución desde carpetas temporales, conexiones salientes inesperadas, desactivación de defensas. Muchas señales por sí solas no prueban intrusión, pero juntas cuentan una historia. Una buena casa empieza con una pregunta pequeña.
No intentas buscar todos los ataques del mundo. Buscas un comportamiento. Por ejemplo, usuarios finales conectándose a bases de datos, cuentas de servicio iniciando sesión desde estaciones, DNS hacia dominios recién creados, transferencias grandes después de horario, uso de herramientas administrativas desde equipos no administradores. Después se ejecuta la búsqueda, se revisan resultados, se separa ruido de señal y se documenta lo aprendido. A veces encuentras actividad maliciosa. A veces encuentras mala higiene. A veces encuentras que no tienes datos suficientes. Las tres salidas son útiles. Si no hay datos, el resultado es una mejora de telemetría. Si hay ruido, el resultado es afinación. Si hay señal, el resultado puede ser investigación. Hunting no debe competir con el SOC, debe alimentarlo. Si una casa encuentra un patrón útil, ese patrón puede convertirse en detección permanente. Si una hipótesis nunca produce valor, se ajusta o se descarta. Si una búsqueda genera demasiado ruido, se agregan condiciones. La casa es laboratorio de detección. También hay hunting basado en inteligencia. Si una campaña conocida abusa de cierto patrón, buscas ese patrón en tu ambiente. Pero hay que tener cuidado con copiar indicadores sin contexto. Un hash o dominio puede expirar rápido. Un comportamiento dura más, creación sospechosa de tareas programadas, uso raro de herramientas remotas, autenticaciones anómalas, consultas DNS con patrones generados. La casa de amenazas requiere línea base. No puedes saber qué es raro si no sabes qué es normal. Normal por usuario, por servidor, por aplicación, por zona, por país, por horario, por volumen. La línea base no tiene que ser perfecta, pero debe existir. Sin normalidad, todo parece sospechoso o nada parece sospechoso. Una trampa común es convertir hunting en búsqueda heroica. Una persona experta abre muchas pantallas, hace consultas manuales y encuentra algo interesante. Eso puede servir, pero no escala si no se documenta. La casa madura deja consultas, criterios, resultados, decisiones y mejoras repetibles. El héroe se convierte en proceso. Otra trampa es medir hunting por incidentes encontrados. Si solo valoras hunts que encuentran atacantes activos, ignoras valor defensivo. Encontrar que una cuenta de servicio se usa mal es útil. Encontrar que no hay logs de DNS es útil. Encontrar que todos los administradores usan la misma estación de salto es útil. Hunting mejora postura aunque no siempre encuentre fuego. Para redes, algunas hipótesis útiles son muy concretas. ¿Hay tráfico administrativo desde subredes de usuario? ¿Hay servidores hablando con Internet cuando no deberían? ¿Hay consultas DNS a dominios recién creados o con baja reputación? ¿Hay conexiones este-oeste fuera de la matriz esperada? ¿Hay transferencias grandes desde zonas sensibles? ¿Hay equipos que actúan como escáneres internos? El cadence también importa. Un hunt puede ser semanal, quincenal o mensual, pero debe tener ritmo. Cada ciclo debería iniciar con una hipótesis, definir fuentes, ejecutar consultas, revisar falsos positivos, registrar conclusiones y decidir una acción. Si la acción es crear detección, se asigna dueño. Si la acción es mejorar logging, se asigna dueño. Si la acción es cerrar exposición, se asigna dueño. Hunting sin dueño termina como investigación interesante, no como mejora defensiva. La madurez llega cuando el equipo conserva memoria. ¿Qué hipótesis ya se probaron, qué datos faltaron, qué consultas sirvieron, qué reglas nacieron de hunts anteriores, qué falsos positivos se repiten y qué activos aparecen una y otra vez? Esa memoria evita empezar desde cero cada mes. También ayuda a explicar valor ejecutivo. No solo buscamos amenazas, sino convertimos 10 búsquedas en 3 detecciones, 2 mejoras de logs y una corrección de segmentación. La salida de un hunt debe ser accionable.
Puede ser un incidente, una detección nueva, una regla afinada, una brecha de logging, una recomendación de segmentación, una revisión de identidad o una actualización de playbook. Si solo termina en no vimos nada, falta cerrar el aprendizaje, qué datos se revisaron, qué hipótesis se descartó y qué confianza nos da el resultado. La idea central es que Hunting busca antes de que algo grite. No reemplaza prevención. No reemplaza alertas. No reemplaza pentest. Es otro músculo, usar datos para preguntar si el adversario ya está intentando moverse de una forma que nuestros controles automáticos quizá no marcaron. Tercer bloque. Validar controles es probar prevención, detección, respuesta y evidencia antes del incidente real. La validación de controles responde la pregunta más directa de todas: ¿lo que decimos que funciona, funciona? Si una regla de firewall bloquea, ¿bloquea? Si DNS filtra dominios maliciosos, ¿filtra? Si EDR detecta ejecución sospechosa, ¿detecta? Si el SOC recibe alerta crítica, ¿responde? Si la segmentación impide movimiento lateral, ¿lo impide? Si el backup está aislado, ¿resiste? Esta práctica es distinta del pentest porque no busca necesariamente descubrir caminos nuevos. Busca probar controles específicos contra comportamientos conocidos. También es distinta de Hunting porque no parte de buscar señales existentes, sino de generar una condición controlada y verificar qué pasa. Es como probar una alarma de incendio, no esperas al incendio real para saber si suena. Un control puede fallar de varias formas. Puede no prevenir. Puede prevenir pero no registrar. Puede registrar pero no alertar. Puede alertar pero tarde. Puede alertar al equipo equivocado. Puede generar tantos falsos positivos que nadie lo atiende. Puede funcionar en laboratorio pero no en producción. Puede cubrir una zona y dejar otra sin protección. Validar significa mirar toda la cadena. La cadena mínima es prevención, detección, respuesta y evidencia. Prevención: se bloqueó o limitó el comportamiento. Detección: ¿se generó una señal útil? Respuesta: ¿alguien recibió, entendió y actuó? Evidencia: ¿quedó registro suficiente para investigar? Si solo pruebas prevención, puedes quedarte ciego. Si solo pruebas detección, puedes descubrir que nadie responde. Si solo pruebas respuesta, quizá nunca validaste que la señal sea confiable. Validar controles de red puede empezar simple. Intentar una conexión que debería estar bloqueada entre zonas. Probar que un equipo de usuario no pueda hablar con una base de datos. Confirmar que administración solo sea posible desde estación de salto. Verificar que DNS filtre dominios de prueba. Confirmar que un puerto administrativo expuesto genera alerta. Probar rate limits. Medir si tráfico 2 simulado se absorbe o se alerta. La clave es hacerlo seguro. No necesitas lanzar tráfico destructivo para validar 2. Puedes usar patrones controlados, ventanas aprobadas, ambientes de prueba, dominios benignos de test, archivos marcador, comandos no destructivos y coordinación con operación. Validar no significa romper. Significa producir evidencia bajo riesgo controlado. Las pruebas deben tener dueños. Si nadie sabe quién debe recibir la alerta, la prueba ya encontró un problema. Si el equipo de red piensa que seguridad monitorea algo y seguridad piensa que red lo monitorea, la validación revela una brecha organizacional. Muchos controles fallan no por tecnología, sino por propiedad difusa. También debe existir frecuencia. Un control que funcionó hace 6 meses puede fallar hoy por un cambio de regla, una excepción, una migración, un nuevo proveedor o una actualización. La red cambia. Las identidades cambian. Las aplicaciones cambian. Los controles envejecen. Validar una vez sirve poco si el ambiente se mueve todos los días. Aquí aparece el concepto de validación continua. No todo debe probarse diariamente, pero sí debe existir un calendario y una lógica de riesgo.
Controles críticos se prueban más seguido. Cambios importantes disparan validación. Nuevas exposiciones se revisan. Reglas sensibles se verifican. Hallazgos de pentest se reprueban después de corregir. Detecciones nuevas se validan antes de declararlas productivas. La validación también ayuda a cerrar el ciclo de pentest. Si el pentest encontró que una ruta permitía movimiento lateral, corregir no basta. Hay que probar que la ruta quedó cerrada, que el intento genera alerta, que el equipo sabe responder y que la evidencia queda disponible. De lo contrario, solo moviste un ticket a cerrado. También cierra el ciclo de hunting. Si una casa identifica un patrón sospechoso, puedes convertirlo en detección y luego validarlo. Generas una actividad controlada que debería disparar la regla. Si no dispara, ajustas. Si dispara demasiado, afinas. Si dispara bien, documentas playbook. Así hunting se transforma en capacidad permanente. Una matriz de validación ayuda. Filas, controles críticos. Columnas, comportamiento probado, resultado esperado, prevención, detección, respuesta, evidencia, dueño, fecha, próxima prueba. Esto convierte seguridad en operación medible. No necesitas adivinar si un control funciona, tienes historial. Pero cuidado con medir solo pasó o falló. A veces una falla parcial es más útil. Por ejemplo, el firewall bloqueó, pero no hubo log. O hubo log, pero no alerta. O hubo alerta, pero el analista no tenía contexto. O el playbook existía, pero el contacto estaba desactualizado. Cada falla parcial mejora una parte distinta del sistema. La validación de controles también reduce discusiones abstractas. En vez de debatir si segmentación está bien, pruebas flujos. En vez de suponer que DNS protege, pruebas dominios controlados. En vez de creer que MFA cubre todo, intentas rutas alternas. En vez de confiar en que el SOC ve movimiento lateral, simulas un patrón seguro y revisas si aparece. En organizaciones maduras, la validación se integra a cambios. Si se abre una nueva aplicación, se valida exposición. Si se cambia una regla de firewall, se valida que no rompió segmentación. Si se integra un proveedor, se valida alcance. Si se despliega una nueva detección, se valida señal. Si se cambia un flujo de recuperación, se valida abuso. La validación también necesita gobierno ligero. No hace falta un comité enorme, pero sí una lista viva de controles críticos, pruebas permitidas, ventanas seguras, responsables y criterios de evidencia. Antes de ejecutar, todos saben que se probará. Durante la prueba, operación sabe cómo reconocerla. Después, seguridad sabe cómo interpretar el resultado. Esto reduce miedo y fricción. La validación deja de sentirse como auditoría sorpresa y se vuelve rutina operacional. Otra práctica poderosa es ligar validación a apetito de riesgo. No todos los controles merecen la misma frecuencia. Lo que protege identidad privilegiada, salida a Internet, datos sensibles, administración de servidores y recuperación ante ransomware debe probarse con más rigor. Controles secundarios pueden tener ciclos más largos. Así evitas dos extremos, probar todo el tiempo, que no escala, o probar solo cuando alguien lo pide, que llega tarde. Esto requiere cultura. Validar controles no debe verse como buscar culpables. Debe verse como mantenimiento. Nadie culpa al equipo porque una alarma se prueba cada mes. Se prueba porque es importante. Seguridad debe adoptar la misma mentalidad, probar para confiar, no confiar para evitar probar. La salida ideal de validación es clara: control probado, resultado observado, brecha encontrada, acción requerida, dueño, fecha de reprueba. Si todo funcionó, también se documenta. Saber que algo funciona vale. En una crisis, esa evidencia ayuda a decidir rápido. Pentest, hunting y validación se refuerzan entre sí. El pentest descubre caminos.
Hunting busca señales de caminos parecidos o actividad real. Validación prueba que los controles que deberían cortar o detectar esos caminos funcionen. Juntos forman un ciclo: descubrir, buscar, corregir, probar, medir y repetir. Para cerrar, unimos pentest, hunting y validación como un ciclo responsable de mejora continua. Recapitulemos. Las pruebas de seguridad de red no son una sola actividad. Pentest, caza de amenazas y validación de controles responden preguntas diferentes. El pentest pregunta qué camino puede encontrar un atacante bajo reglas claras. La caza de amenazas pregunta qué señales débiles podrían indicar actividad real. La validación pregunta si los controles hacen lo que dicen hacer. Un pentest responsable necesita autorización, alcance, reglas y evidencia segura. Su valor no está en romper por romper, sino en mostrar cadenas de impacto y priorizar cómo cortarlas. Un buen reporte no solo lista vulnerabilidades, explica rutas, causas, impacto, controles que fallaron y decisiones concretas. La caza de amenazas necesita hipótesis y datos. No es buscar cosas raras al azar. Es preguntar algo concreto: si el atacante hizo X, ¿dónde debería verse? Y si no se puede ver, eso también es hallazgo. Hunting convierte datos en preguntas defensivas y, cuando funciona, alimenta detecciones permanentes. La validación de controles necesita disciplina continua. Prevención, detección, respuesta y evidencia deben probarse como cadena. Un control que bloquea pero no registra deja ceguera. Un control que alerta pero nadie atiende deja ruido. Un control que funcionó una vez puede fallar después de un cambio. La idea que te llevas es esta: no esperes a que el atacante sea quien valide tu arquitectura. Prueba tú primero. Define preguntas, genera evidencia, corrige rutas, mejora detecciones y vuelve a probar. Seguridad madura no presume controles, los mide. En los módulos anteriores vimos cómo se ataca la fundación y cómo se ataca lo que hacemos. Este módulo te da la forma responsable de comprobar si tus defensas están listas: pentest para encontrar caminos, hunting para buscar señales y validación para demostrar que los controles responden. Si haces las tres cosas como ciclo, dejas de operar por esperanza y empiezas a operar por evidencia. En resumen, usa pentest para encontrar caminos, hunting para buscar señales, validación para probar controles y evidencia para decidir qué corregir primero.